algo que quizás va más allá del horizonte del próximo año o más allá de evaluaciones de un año para atrás o de 5 años para atrás o de 20 años para atrás y en el mismo sentido se proyecta hacia el futuro. Hay quienes quieren hacernos creer que la centroderecha chilena empieza en la dictadura o con el gobierno militar, como queramos llamarle. Hay quienes quieren hacernos creer que la centroderecha es defensora de intereses de clase. No saben. No saben y desconocen hechos en los que quiero reparar. Algunos ya se han dicho. Renovación Nacional no solo es el partido más grande de Chile, no solo se encuentra extendido a lo largo de todo el territorio y con presencia real, no solo es diverso socialmente, corta transversalmente la sociedad. Aquí hay personas de clase alta, de clase media y de clase baja. Y el tema de la clase media es visto como un fin. No solo es en la centroderecha el partido más plural ideológicamente. Aquí conviven, y Mario lo ha repetido, liberales, laicos, liberales cristianos, social cristianos, nacionales, agrarios, etcétera, en un clima que se ha vuelto de respeto. No solo todo eso, hay que reparar que por su historia, Renovación Nacional se remite a un pasado que coincide casi con la República. Estamos a pocos kilómetros de donde fue la batalla del Ircay. En la batalla del Ircay se enfrentaron los pipiolos y los pelucones, el origen del Partido Conservador y el Partido Liberal, que luego forman el Partido Nacional, del cual Renovación Nacional es heredero. Son ustedes legatarios de la tradición política más antigua de este país. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando piensen en las campañas, por supuesto, pero también piensen en los gobiernos, por supuesto, pero sobre todo piensen en esto, piensen en que la historia republicana de Chile está inescindiblemente atada a la historia de Renovación Nacional. Piensen en grande. Renovación Nacional no es entonces un partido de clase. Uno podría decir que es un partido que une elementos populares y nacionales. No es un partido que haya aparecido ahora y a propósito de una cierta anécdota histórica o de algo importante del último tiempo, sino que es un partido republicano en el sentido histórico del término, y no es un partido de oligarquías santiaguinas o un partido puramente urbano, sino que es un partido territorial. La pregunta que uno se podría plantear entonces, puesto este horizonte amplio, es, como diría Lenin, ¿qué hacer? Porque tienen especialmente desafíos importantes. Y creo que la situación actual es históricamente grave. Hace un siglo atrás, el país se encontraba en una situación bastante parecida a la de hoy, la llamada crisis del centenario. Se iba a celebrar el centenario de la República y resulta que un conjunto de autores de izquierda, de centro, de derecha, desde Luis Emilio Recabarren hasta Francisco Antonio Encina, plantearon que el país se encontraba en una crisis. ¿Y en qué consistía esta crisis? En que había una nueva clase social, el proletariado urbano, que no encontraba reconocimiento en el sistema político y económico. 100 años más tarde, uno podría decir, ¿no estamos ante una situación parecida? ¿No hay nuevas clases sociales en este momento, las clases medias emergentes, que son muy precarias, y que le tienen eso que el gitano Rodríguez llamaba el miedo inconcebible a la pobreza, el miedo a caer de nuevo en una situación de precariedad extrema? Y habría que preguntarse, ¿no tiene que ver el malestar social precisamente con que el sistema político y económico no está sabiendo acogerlos? Por una parte. Por otra parte, se acabó la transición, se acabó
el régimen militar. Allende es un recuerdo, ya nadie se acuerda de la república anterior. Estamos navegando en alta mar. Se acabó la transición, está en el pasado y todavía no asoma el país que vendrá. Estamos en una situación de incertidumbre, navegando en aguas profundas, en alta mar. Hay problemas graves, por ejemplo, en el asunto de la productividad. ¿Qué tipo de economía vamos a pensar? Desde la izquierda hasta el CEP coinciden en que el modelo productivo eminentemente extractivo y basado en productos naturales y de servicio está llegando a un límite. Va a haber que pensar la integración de la ciencia y la tecnología con la producción, pero no hay todavía en el horizonte consensos importantes a este respecto. Por otra parte, ¿qué es lo que encontramos en el nivel discursivo? Encontramos discursos que me parecen excesivamente abstractos. Conocemos las virtudes, pero también los límites del modelo de Chicago. Conocemos las virtudes y también los límites de una aplicación dogmática de las enseñanzas de Milton Friedman. Milton Friedman es economista y nosotros estamos aquí para hacer política. Entonces, se trata de, como dice Mario, atendiendo a la relevancia de los asuntos económicos, pensar también cómo estabilizar las estructuras a partir de las cuales la economía puede producir dentro de un marco ordenado. Y esa es una tarea política. No sirve más el discurso puro y simplemente depurado de Chicago o de Friedman. Pero por otro lado tenemos al otro extremo un discurso revolucionario. Detrás del estilo académico de cierta izquierda se esconde un discurso revolucionario. ¿Qué es lo que propone? Por ejemplo, Fernando Atria. Propone desplazar completamente al Estado de campos enteros de la vida social, eventualmente de todos, porque el mercado es la alienación. Y propone una asamblea, una deliberación pública que debiera avanzar politizando todos los campos de la vida social. ¿Qué significa eso? Que el Estado debiera pasar a concentrar progresivamente, paulatinamente, paso a paso, pero totalmente, el poder político y el económico. Eso significa, en último trámite, estatismo completo o, al final, lo que busca, la revolución. Entonces, nos encontramos con una situación desafiante, compleja, para la cual tenemos discursos todavía muy simples. Y aquí está el desafío. ¿Qué hacer? Lo primero que hay que hacer, además de llevar adelante las labores del día a día y prepararse bien para las campañas, lo primero es tener un discurso a la altura del tiempo presente, un discurso político, un discurso moderado, un discurso que sea capaz de convencer en las asambleas y en los foros públicos, un discurso que le dé expresión y cauce a las pulsiones y anhelos de las nuevas clases emergentes, un discurso además que le dé expresión, y esto es una propuesta que voy a hacer, que le dé expresión a la diversidad de corrientes que hay en RN. Este es un desafío. Hay mucha diversidad en RN y hay que pensar en un discurso que las identifique a todas. Y esto parece ser como cuadrar el círculo. Entonces lo que quiero proponer es cuáles podrían ser los ejes de este discurso, que les conviene, o sea, les concierne llenar a ustedes, por supuesto, pero cuáles podrían ser los ejes a partir de los cuales Renovación Nacional podría tener un discurso que le dé expresión y causa a las pulsiones y anhelos de las nuevas clases medias, que le dé salida, rumbo de salida al país, una orientación política y no puramente económica, que le dé expresión a estas corrientes de Renovación Nacional. Creo que la receta fundamental es que este discurso sea eminentemente político. Un profesor una vez decía, está bien el fútbol, pero no toda la vida es fútbol. Nosotros podríamos decir, está bien la economía, pero no toda la vida es economía. Está bien las discusiones sobre temas morales, pero no toda la vida es eminentemente asuntos morales o religiosos o lo que sea. Aquí ustedes son un partido político y la tarea de Renovación Nacional es marcar el foco en la política, con antecedentes económicos, tratando de ser correctos,
o sea, de respetar ciertos principios morales, pero el foco es político. Eso es lo que se pide, el discurso tiene que ser político. Y en ese sentido, creo que en un discurso eminentemente político debieran poder coincidir todas las tradiciones de pensamiento de RN. Se trata de tener un proyecto político que dé además algo que le está faltando a la centro-derecha y que más allá de todos los méritos que tiene el gobierno y el desenvolvimiento meritorio que en distintas áreas ha tenido, todavía le falta, que es mostrar con claridad una dirección política, una dirección de desarrollo para el país, un modelo de sociedad al futuro. No se trata simplemente de crecer, no se trata simplemente de tener empleo, todo eso es muy loable, pero hay que tener también un modelo político institucional del país de las décadas por venir. Eso es lo que el país está solicitando. Y aquí me atrevo a decir que hay 3 ejes a partir de los cuales Renovación Nacional podría desarrollar un proyecto identitario, un proyecto que permita discernir con claridad qué es lo que es Renovación Nacional y qué es lo que lo diferencia de sus aliados y de sus adversarios. Primero, contra el socialismo no socialdemócrata, porque hay un socialismo republicano, pero hay un socialismo revolucionario. Contra el socialismo revolucionario, Renovación Nacional es un partido que desde sus orígenes, allá en los remotos años del IRCAI, digamos, es republicano. O sea, dicho en simple, cree en la división del poder, en la división institucional del poder social, para que haya una división republicana del poder social que sea garantía de la libertad. Esta división del poder supone que haya un mercado fuerte y un Estado fuerte, que haya dentro del Estado una división entre el poder central y las regiones, que haya una división dentro del mercado entre empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, entre trabajadores y productores, entre consumidores y quienes producen. Republicanos, contra los intentos de subsumir todo el poder social en el Estado. Eso nos distingue de la izquierda, más radical, porque confiamos y creemos en la libertad. Si se fijan, esta no es una defensa meramente economicista o mercantil del mercado, esta es una defensa política del mercado. Se trata de poner al mercado dentro de un contexto ordenado, institucional, políticamente definido. Aquí no estamos defendiendo a los poderosos, estamos estableciendo las condiciones bajo las cuales es esperable que haya libertad, porque existe una distribución del poder entre la sociedad civil y el Estado. Segundo, Renovación Nacional se diferencia de las enseñanzas de Milton Friedman, se diferencia del modelo más puro de Chicago, porque efectivamente hay economistas de Chicago que son más heterodoxos, como Ricardo French Davis, digamos, pero se diferencia del discurso purista, abstracto de Chicago, en que es un partido con vocación nacional y popular. Aquí se trata de representar a todas las clases sociales. Se trata de que el mercado sea efectivamente parte de una economía social del mercado, donde haya integración social, donde todas las clases puedan estar representadas y con seguridad. Y hay otra cosa que es importante y que me gustaría destacar. Derecha social, clase media, un partido popular, un partido de carácter nacional y no de clase, son todas descripciones que apuntan a lo mismo, a defender la capacidad que puede generar el sistema político y económico de que todos se identifiquen lealmente con el país. Al final de eso se trata. Los mejores esfuerzos las personas los dedican a una causa en la que se saben reconocidas y nunca se van a poder integrar si es que no se le garantizan criterios razonables comunes de existencia, condiciones razonables y comunes de subsistencia. Esto es clave y yo creo que ahí Renovación Nacional tiene un rol que cumplir. Y aquí me detengo solo en un punto más. La noción de clase media, ustedes tienen una oportunidad
única de defenderla en un doble sentido, porque puede significar dos cosas, como lo que de hecho ocurre, y esto es algo importante, por primera vez en la historia de Chile la clase media es mayoritaria. Esto está medido, digamos. Por primera vez en la historia del país las clases medias son mayoritarias. Son clases medias, ya lo dije, precarias, con problemas, pero son mayoritarias. Esto es algo que Argentina tenía hace mucho tiempo, ahora probablemente ya no. Bueno, Chile está llegando a ser un país de clase media. O sea, somos mayoritariamente un país de clase media. Además, en el terreno meramente fáctico, la mayor parte de la gente, aunque tengan mucho dinero o aunque tengan poco dinero, se identifica con la clase media. O sea, es un concepto deseado. Es un concepto que tiene un sentido acogedor, digamos. Nadie va a llegar y decir yo soy de clase alta, nadie va a decir no, yo soy paupérrimo, digamos. Todos pretenden ser de clase media. Entonces, eso hay que reconocerlo. Pero además, hay una tercera razón que uno podría llamarla que tiene que ver con un proyecto político. Porque ¿qué significa un proyecto político? Hacer cosas para que cambien para que cambie lo que está ocurriendo. Aristóteles, permítanme esta cita, Aristóteles decía que un ideal político era lo que él llamaba el mesotes. El mesotes coincide con lo que hoy día diríamos alguien de clase media, alguien que tiene lo necesario para vivir razonablemente bien. Ese es un ideal político. Aristóteles decía, el mesotes, o sea, la persona de clase media, es el mejor sustento de un régimen político estable, de un régimen económico estable. ¿Por qué? Porque le da moderación, le da estabilidad, le da solidaridad, le da lealtad al pueblo con el sistema político dentro del cual se encuentra. Entonces, en ese sentido, yo creo que la noción de clase media tiene un doble juego. Por una parte, ustedes debieran identificarse con la clase media en un sentido de que es lo que ocurre y es aquello con lo que la gente quiere identificarse, pero además, yo elevaría el asunto. La clase media es un proyecto político en sí misma. Los países desarrollados, al final, ¿qué es lo que los caracteriza? Que son países donde las clases medias son predominantes. Punto. Casi eso, digamos. La educación, lo demás, son aspectos constitutivos de la erección de una clase media poderosa. Por último, Mario mencionaba el tren. José Manuel Balmaceda es recordado por dos cosas, digamos. Bueno, por varias, pero por la guerra civil, pero además por el tren. No pensó en costos, digamos. Y el tren unió a Chile durante décadas. También el tema del agua. También el tema de las regiones. Nuestras regiones se están famelizando, son cada día más débiles. Y las propias regiones coinciden con esta tendencia. ¿Qué es lo que piden las provincias? Convertirse en región. ¿Y qué significa eso? Que se dividen. Y Julio César decía, divide et impera, divide y domina. Las regiones tienen que ser pocas. El agua, el regionalismo, la cuestión mapuche, la integración territorial de Chile, la institucionalización política del territorio, tiene que ser un desafío que asuma Renovación Nacional. Porque al final, piensen en esto, el hacinamiento en Santiago, los largos trayectos, el abandono de las provincias son al final parte del mismo problema, de que el ser humano no está adecuadamente integrado con su territorio. Y desde el himno nacional, los poetas, qué sé yo, desde Alonso de Ercilla, le cantan a nuestro paisaje. ¿Cómo no debiera ser una tarea política buscar la integración del pueblo con su paisaje? Resumiendo, me atrevería a decir que Renovación Nacional debiera definirse por tres ejes. Primer eje, contra la izquierda, que pretende subsumir todo el poder, concentrar todo el poder en manos del Estado para lograr la revolución, pero en esa etapa transitoria se tienden a quedar. Renovación Nacional es un partido republicano, en el más profundo sentido de la palabra. Cree en la división del poder social, cree en la construcción de institucionalidad fuerte, tanto en el ámbito civil como en el ámbito estatal. Segundo, Renovación Nacional es un partido nacional, popular, de clase media, que entiende de economía,
pero que no se compra un discurso fanático a lo Chicago ortodoxo, sino que es popular, social, de clase media. Tercero, es un partido vinculado al paisaje, regionalista, telúrico. Creo que a partir de esos tres ejes, ustedes podrían encontrar una ordenación que les permitiera discernirse y encontrar una identidad capaz de ser defendida además en foros públicos. Porque les hago esta pregunta: ¿qué otro partido podría ser caracterizado de esta manera en Chile? Ninguno, solo ustedes. Ese es el acervo que ustedes portan, y ese es un acervo que lo portan desde el inicio de Renovación Nacional, pero también desde mucho más atrás. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Agrario Laborista, son parte de un acervo que coincide en estos tres principios. Y lo último, esos tres principios, si se fijan, tienen que ver con pura economía, tienen que ver con pura moral, tienen que ver con asuntos religiosos. No, permiten un partido que siga siendo tolerante, un partido que siga siendo abierto, pero porque se enfocan en lo político, en lo que se le pide a los partidos políticos, precisamente una tarea como la que debieran hacer ustedes. Así que les agradezco mucho la invitación y les pido como un mensaje: reparen en su larga historia y en el largo futuro que les queda por construir. Muchas gracias.